Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Listos para sumergirnos en las profundidades de pensamiento. Exactamente. Hoy nos adentramos en un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia en un mundo complejo. La fragilidad del mundo, ¿Ya? John Carlos Melich. Interesante título. ¿Por qué el mundo es frágil? Esa es la pregunta central. Y Melich nos lleva por un camino fascinante a través de la filosofía, la literatura, el arte. Incluso la sociología, por lo que veo, un verdadero viaje interdisciplinario. Exactamente. Y para empezar, Melich nos sitúa frente a la historia de Edipo. Ah, sí, la profecía, el destino trágico, un clásico. Claro. Pero ¿por qué crees que Melich la utiliza para introducir la idea de la fragilidad del mundo? Buena pregunta. Edipo, al desconocer su historia, al no comprender las fuerzas que lo configuraron. Termina destruyendo su propio mundo. Exactamente. Es una metáfora de nuestra propia relación con el mundo. Si no entendemos las fuerzas que nos han moldeado. Podríamos terminar como Edipo, ¿no? Perdidos en un mundo que nosotros mismos hemos contribuido a destruir. Es una idea poderosa. Para habitar el mundo responsablemente, necesitamos comprender nuestra historia, la gramática que nos precede. Y los conecta con el mundo y con los demás. Me hace pensar en cuántas veces actuamos sin ser conscientes de las consecuencias. Como Edipo, un poco a ciegas. Exactamente. Y ahí es donde entra el concepto de razón desvalida que propone Melich. Ah, sí, un concepto clave en su obra. Al principio me sonaba una razón débil o irracional. Es fácil malinterpretarlo. Pero al leer más a fondo, comprendí que no se trata de eso. Para nada. ¿Podrías explicarnos mejor este concepto? Claro. La razón desvalida no implica debilidad, sino que reconoce su vulnerabilidad. Acepta la duda. No busca certezas absolutas. Sino que se abre a la ambigüedad y a la fragilidad inherentes a la existencia. Exactamente. Abrazar la incertidumbre, en lugar de aferrarnos a respuestas absolutas que pueden ser ilusorias. Esa es la clave. Y aquí es donde Melich nos advierte sobre el peligro de los sistemas simbólicos. Sistemas que intentan imponer un orden y un significado absoluto al mundo. Simplificando su complejidad, ya sean teológicos, políticos, económicos. O tecnológicos. Todos buscan esa seguridad ilusoria. Prometen seguridad y certezas a cambio de nuestra libertad de pensamiento. ¿Cómo funcionan estos sistemas según Melich? Bueno, se basan en una lógica binaria. El bien y el mal. Hey. Lo correcto y lo incorrecto. Simplifican la complejidad del mundo para hacerlo más controlable. ¿Y qué se pierde en el camino? La singularidad, lo diferente. Lo que no encaja en los moldes preestablecidos. El misterio, la capacidad de asombro, las preguntas sin una respuesta predefinida. Es como si nos pusieran anteojeras para que no veamos la riqueza del mundo en su totalidad. Exactamente. Y usan mitos, rituales y lenguajes específicos para imponer su lógica. De forma sutil, casi imperceptible. Sin darnos cuenta, podemos estar atrapados en la lógica de un sistema que limita nuestra visión del mundo. Es una idea bastante inquietante. Sin duda. Y un ejemplo claro que analiza Melich es el sistema tecnológico, Gracias. especialmente en su forma digital. Claro. El panóptico digital. ¿Ya? La vigilancia constante, la pérdida de privacidad. Temas muy relevantes hoy en día. ¿Cómo conecta Melich la tecnología con la fragilidad del mundo? Melich, al igual que Foucault y Orwell, Grandes referentes. nos advierten sobre cómo la tecnología puede convertirse en una herramienta de control y manipulación. A pesar de sus promesas de progreso y conexión. Exactamente. Y lo irónico es que a menudo participamos activamente en esa vigilancia. Compartimos nuestros datos. Exponemos nuestra vida en redes sociales. Hemos dejado de valorar la privacidad. Es una pregunta compleja. Y Melich no nos da una respuesta simple. Nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en esta era tecnológica, No se trata de demonizar la tecnología sino de ser conscientes de sus implicaciones. y de cómo la utilizamos. Exactamente. La tecnología en sí misma no es buena ni mala, es la forma en que la usamos lo que determina su impacto. En nuestras vidas y en el mundo. Hablando de sistemas, Melich analiza otros sistemas simbólicos además de tecnológico, Claro que sí, el sistema teológico, por ejemplo, con su lógica de lo sagrado y lo profano. y el sistema político, con su dinámica de amigo-enemigo, Sistemas que han marcado profundamente nuestra forma de pensar. a lo largo de la historia. Y Melich nos muestra cómo la lógica de estos sistemas, aunque aparentemente superada, Sigue presente en nuestra cultura de maneras muy sutiles. exactamente, esas estructuras de pensamiento, esos mitos y rituales siguen influyendo en nosotros sin que seamos conscientes de ello. ¿Y qué propone Melich para contrarrestar esta influencia?
¿Qué alternativas nos ofrece para evitar la fragilidad del mundo de una manera más auténtica? Para empezar, nos invita a recuperar la importancia de los rituales, Los rituales. especialmente el ritual del adiós, ¿Te refieres a la forma en que nos despedimos de las personas? de las cosas, de las experiencias. Sí, pero Melich se centra en el ritual de la muerte. Un ritual que en la sociedad moderna se ha medicalizado, ocultado. Se ha convertido en un tabú. Es cierto, la muerte se ha vuelto un tema incómodo. ¿Por qué crees que Melich le da tanta importancia al ritual del adiós, especialmente en relación a la muerte? Melich nos advierte sobre las consecuencias de negar la muerte al ocultarla. Perdemos la oportunidad de confrontar nuestra propia finitud, de darle sentido a la vida, de valorar el tiempo que tenemos. Claro, es como si al negar la muerte también estuviéramos negando la vida en toda su plenitud. Exactamente, por eso Melich nos invita a recuperar la importancia de la ceremonia del adiós, a acompañar a los que se van a honrar su memoria, a permitirnos sentir el dolor de la pérdida. Entiendo. Y esto me lleva a otra pregunta. ¿Cómo se relaciona el ritual del adiós con la fragilidad del mundo? ¿Qué conexión ve Melich entre ambos? Para Melich, el ritual del adiós nos recuerda que el mundo es un lugar de paso, que todo está en constante cambio, que nada es permanente. Nos ayuda a aceptar la impermanencia, la fugacidad de la existencia. Exactamente, y al hacerlo nos permite apreciar la belleza y la fragilidad de cada momento, de cada encuentro, de cada experiencia. Es una idea muy profunda, me recuerda a la frase de Rilke que Melich menciona en el libro. La muerte está presente en todo. Sí, Rilke observaba cómo la muerte como experiencia vital se estaba perdiendo en la modernidad. Melich retoma esta idea para invitarnos a reintegrar la muerte en nuestra vida, no como un tabú, sino como una realidad que nos ayuda a valorar la vida en su totalidad. Hablando de la fugacidad de la existencia, Melich también relaciona la fragilidad del mundo con la aceleración del tiempo, ¿no? Con esa tiranía de la prisa que domina nuestra sociedad. Así es, Melich nos advierte sobre las consecuencias de vivir constantemente acelerados. La prisa nos impide conectar con el presente, con la profundidad de la experiencia, con la riqueza del mundo que nos rodea. Es como si viviéramos en un estado de distracción constante, saltando de una tarea a otra, de una pantalla a otra, sin detenernos a observar, a sentir, a pensar realmente. Exactamente, y esa distracción, esa falta de atención nos aleja de la esencia de la vida, de la posibilidad de habitar el mundo de forma plena y consciente. En ese sentido, la prisa se convierte en una forma más de negar la fragilidad. Intentamos controlar el tiempo, acelerarlo, optimizarlo, como si pudiéramos escapar de nuestra propia finitud. Totalmente, es como si quisiéramos vivir a toda velocidad para no tener que enfrentar la realidad de nuestra propia fragilidad, de nuestra propia mortalidad. Y esa negación, según Melich, nos lleva a una pérdida de la duración, a una fragmentación del tiempo que nos impide experimentar la vida en plenitud. ¿Cómo podemos recuperar esa duración? ¿Qué antídotos nos ofrece Melich para combatir la tiranía de la prisa? Melich nos invita a prestar atención a las pequeñas cosas, a los detalles que a menudo pasan desapercibidos en la vorágine del día a día. Es decir, a cultivar la atención plena, a estar presentes en cada momento, ¿no? Algo así como lo que propone el mindfulness. En cierto modo sí, pero Melich va más allá al destacar la importancia de los rituales, de las prácticas que nos ayudan a conectar con el ritmo natural de la vida. Por ejemplo, Piensa en actividades como la lectura, la escritura, la música, el arte, prácticas que nos permiten detenernos, contemplar, reflexionar, crear actividades que exigen tiempo, dedicación, paciencia, no se ajustan a la lógica de la inmediatez de la eficiencia. Claro, son actividades que nos obligan a desacelerar, a conectar con un ritmo más humano, más natural. Exactamente, y por eso son tan valiosas en un mundo dominado por la prisa. Nos permiten reconectar con la duración, con la profundidad de la experiencia, con la belleza del efímero y, por supuesto, con la fragilidad. Y hablando de belleza, Melich también nos habla de la importancia de la compasión, ¿verdad? Un tema que parece estar un poco olvidado en la sociedad actual. Sí, la compasión juega un papel fundamental en la filosofía de Melich. Él la vincula directamente con la vulnerabilidad y la fragilidad. ¿Y cómo define Melich la compasión? ¿Qué es la diferencia de la lástima o la caridad? Para Melich, la compasión es una forma de reconocimiento del otro en su fragilidad, en su dolor, en su sufrimiento. Es decir, no se trata solo de sentir pena por el otro, sino de comprender su experiencia, de conectar con su vulnerabilidad. Exactamente, y para Melich, la compasión es esencial para evitar un mundo frágil, para construir relaciones auténticas y significativas. Porque al reconocer la fragilidad del otro, también reconocemos la nuestra propia, ¿no? Claro, la compasión nos conecta con nuestra propia vulnerabilidad, con nuestra propia humanidad y nos permite construir un mundo más humano, más solidario, más compasivo. Me gusta mucho esa idea y Melich lo ejemplifica con la escena del vagón de tren, ¿verdad? Donde el protagonista angustiado encuentra consuelo en la imagen de una joven que lee. Sí, esa escena es muy significativa, nos muestra cómo en medio de la vorágine de la indiferencia y de la desconexión,
Un simple gesto, una mirada, un acto de atención plena puede generar una conexión humana profunda. Es como si en ese instante, en la fragilidad de ese encuentro, se abriera una grieta en la lógica del sistema, una grieta por la que se cuela la belleza, la compasión, la esperanza. Exactamente. Y Melich nos invita a buscar esas grietas, a cultivar esos momentos de conexión humana, a no dejarnos absorber por la lógica deshumanizante del sistema. Hablando de sistemas, Melich también nos advierte sobre los peligros de la razón calculadora, ¿no? Esa forma de pensamiento que reduce todo a datos, a estadísticas, a algoritmos. Sí, Melich critica esa forma de pensamiento que intenta controlar y predecir el mundo, que elimina la incertidumbre, el misterio, la posibilidad de lo inesperado. Es decir, que nos convierte en meros engranajes de una máquina, anulando nuestra capacidad de pensar, de sentir, de crear libremente. En cierto modo, sí, y Melich nos advierte sobre las consecuencias de esa pérdida de libertad, de esa sumisión a la lógica del sistema. Un sistema que nos promete seguridad, eficiencia, comodidad, pero que al final nos deja vacíos, deshumanizados, desconectados de nosotros mismos y del mundo. ¿Cómo contrarrestar esta razón calculadora? ¿Qué propone Melich? Melich nos invita a resistir esa lógica, a recuperar la importancia de la razón desvalida, de la incertidumbre, de la fragilidad de la compasión. Es decir, a abrazar la complejidad del mundo, a aceptar que no tenemos todas las respuestas, a vivir con la duda, a cultivar la capacidad de asombro. Precisamente, y a partir de ahí construir un mundo más humano, más justo, más solidario, más habitable. Qué desafío tan importante. Melich nos ofrece algunas pistas para recorrer ese camino. Por supuesto, nos invita a recuperar la importancia del lenguaje poético, del arte, de la literatura, de la filosofía, disciplinas que nos permiten explorar la complejidad del mundo, que nos invitan a pensar de forma crítica y creativa, que nos conectan con nuestras emociones. Y también nos invita a prestar atención a los pequeños detalles, a los gestos cotidianos, a las relaciones humanas, a la belleza de lo efímero. Exacto, a cultivar la atención plena, a estar presentes en cada momento, a vivir con intensidad la experiencia del presente. Un mundo en el que la fragilidad no sea vista como una debilidad, sino como una oportunidad para conectar con nuestra propia humanidad y con la del otro. Precisamente, y en ese sentido, la obra de Melich nos ofrece una valiosa reflexión para los tiempos que vivimos. Tiempos marcados por la incertidumbre, la aceleración, la desconexión, la pérdida de sentido. Sí, y Melich nos invita a no dejarnos arrastrar por esa corriente, a resistir la lógica del sistema, a buscar alternativas, a construir un mundo más humano, más frágil, más bello. Un mundo en el que podamos habitar la fragilidad sin miedo, con conciencia, con compasión, con esperanza. Exactamente, un mundo más humano, más solidario, más habitable. Me gusta cómo suena eso. Y para construir ese mundo, Melich nos recuerda que necesitamos una ética de la vergüenza. La vergüenza, un sentimiento que a menudo asociamos con algo negativo, con algo que hay que ocultar. ¿Qué sentido le da Melich a la vergüenza? Para Melich, la vergüenza es un sentimiento que nos conecta con nuestra propia fragilidad, con nuestra propia vulnerabilidad. Es la conciencia de nuestra propia finitud, de nuestras limitaciones. Entonces, la vergüenza, lejos de ser un obstáculo, puede ser un motor para el cambio, para la transformación personal y social. Exactamente, porque al reconocer nuestras propias limitaciones también reconocemos las del otro y eso nos permite construir relaciones más auténticas, más compasivas, más solidarias. Y en ese sentido, la vergüenza se convierte en un antídoto contra la arrogancia, contra la prepotencia, contra la lógica del individualismo. Totalmente, un individualismo que nos lleva a la desconexión, a la indiferencia, a la pérdida de sentido. Melich nos invita a recuperar la importancia de la comunidad, del cuidado del otro, de la responsabilidad compartida. Y para ir cerrando nuestro viaje por Kanist, la fragilidad del mundo Melich nos deja con una imagen muy poética, ¿no? La del caminante que se dispone a escuchar, la canción de la tierra de Mahler mientras la lluvia golpea suavemente el cristal de la ventana. Sí, una imagen que condensa muchas de las ideas que hemos explorado en nuestro viaje, la fragilidad del mundo, la belleza de lo efímero, la importancia de la música, del arte, de la poesía, como formas de resistencia a la lógica del sistema. Y también la aceptación de la incertidumbre, la conciencia de que nada de esto tiene sentido, como dice Melich. Exacto, una conciencia que lejos de ser paralizante puede ser liberadora porque nos permite abrirnos a lo nuevo, a lo inesperado, a la posibilidad de crear un mundo diferente. Un mundo más humano, más justo, más solidario, más habitable. Un mundo que podamos habitar con conciencia, con compasión, con esperanza. Un mundo que a pesar de su fragilidad nos invite a celebrar la vida en toda su plenitud. Qué hermoso y qué necesario en estos tiempos. Sin duda. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión. Gracias por guiarnos a través de las ideas de Melich. El placer ha sido mío. Y a todos ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta inmersión
la fragilidad del mundo les haya inspirado a reflexionar sobre su propia relación con el mundo y a buscar esas grietas, esos espacios de resistencia, esas posibilidades de crear un mundo más humano, más frágil, más bello. Hasta la próxima. Hasta la próxima inmersión, que la curiosidad les siga guiando.